buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos cibernautas en una edición más de Nido de Víboras en su página Nueva Visión Informativa. Bueno, andamos recorriendo Nuevo Laredo en este diciembre, en este cierre de año, y hoy nos tocó estar y le damos las gracias en las oficinas del Comité de Participación Ciudadana y a su titular, al licenciado Fernando Ríos Rodríguez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como saludan ustedes. Pues yo me siento muy honrado de veras de estar al centro de dos amigos de toda la vida y que son auténticos guerreros de la información, de la reflexión social y que constantemente los escucho, los veo y sumamente satisfecho que esta mañana nos hayan acompañado. Y nos acompañan en nuestras oficinas establecidas en Macloy Herrera 2032, entre Jesús Carranza y Degollado. Yo quiero decirles a Jorge y a Pablo que me llena de satisfacción el hecho de que hoy concluimos una de las últimas jornadas del comité de este año 2015. Y si hemos de ser sinceros y ponemos en una balanza lo que hemos hecho y lo que se nos ha quedado en el tintero, pues nos queda por ahí algunas cosas pendientes que no terminamos de hacer y otras que concluimos a medias. Y aunque suene mal, las concluimos porque de esa manera se tenían que terminar, pero nos quedó la insatisfacción de que tuvieran un feliz fin. Hemos trabajado en la comunidad de Nuevo Laredo en distintas acciones. Lo principal, a nosotros nos gusta incursionar en el ámbito de la prevención y la prevención de conductas irregulares, infractoras y hasta cierto punto delictivas, que no llegue ni el adolescente ni el joven a transgredir alguna norma que pueda interrumpir su debida formación o su calidad de vida o interrumpa su calidad de vida. Por eso nuestro afán de trabajar con los distintos grupos sociales de maestros, de profesionales de la criminología, de profesionales en el derecho penal, de profesionales en las partes dogmáticas, porque con nosotros nos acompañan pastores de distintas iglesias que van y participan con valores y la explicación de valores, la inducción en las distintas áreas de la educación, y eso nos llena de satisfacción que con plena voluntad, sin trastocar los principios dogmáticos, participen y eduquen y cooperen con los adolescentes y con los jóvenes, con los directores de escuela, con los padres de familia y con los maestros. Es para nosotros sumamente urgente ese tipo de trabajo que realizamos, y lo realizamos con plenitud de conocimiento de quien es el secretario de Educación Pública, de quien es el representante de Educación Pública Estatal, porque hay una coordinación muy estrecha, hay una vinculación especial y hay una valoración de los trabajos que se realizan. Eso es lo importante, entregar cuentas y entregarlas bien. Ahora, la pregunta suya, don Pablo, era, ¿qué hemos hecho también? Hemos hecho una serie de jornadas integrales, oftalmológicas, auditivas, de salud, psicológicas, de asesoría legal, de testamentos permanentes. Bienvenidos aquí. Asesoría psicológica. Aquí están las puertas abiertas y hay un gran profesional o profesionales. No ibas a acabar con la fila. Hay una gran profesionales que pudieran prestarse a atenderlos. Pero acuérdense que también hay casos que son dignos para reprobar a un profesional en examen de grado. Entonces, bueno, pues también corremos el riesgo. No importa. Yo le quería preguntar. No se quede con las ganas, don Pablo. Mucho acercamiento con los jóvenes, con las muchachas, con los muchachos.
Nuevo Laredo, ¿cómo se encuentra socialmente hablando, educativamente hablando, en referencia a los jóvenes? Yo he vivido unas experiencias muy gratas, he vivido experiencias muy difíciles. Nuevo Laredo tiene una estructura educativa enorme. Nuevo Laredo tiene 422 escuelas a lo largo y lo ancho de la geografía de Nuevo Laredo. Tiene 118,000 estudiantes, tiene 4,252 maestros. Entonces, con esa estructura, con esa garantía profesional de maestros, porque hay de calidad, hay de super calidad, no nos constan los maestros malos. Tenemos por ahí también una ausencia de padres de familia en algunas escuelas, que es de los que se duelen y de lo que sienten los directivos de escuelas, que van y les dejan a los hijos y no hay la preocupación de qué hacen, cómo lo hacen, cómo seguir la evaluación de esos niños, de esos adolescentes, de esos jóvenes. Hay una corresponsabilidad muy grande entre el director de la escuela, el maestro y el padre de familia. Sin esa vinculación, los resultados no son los óptimos. Quizás seamos conformistas, pero hay grandes valores en cada una de las escuelas. Hay grandes talentos en cada una de las escuelas. Entonces, pero a veces no se les apoya. Entonces habría que encontrar, miren, ustedes son los analistas, ustedes son los informadores, ustedes son los que investigan, ustedes son los ojos que ven, ustedes son los oídos y además son los que a veces se sobrelimitan de cómo hablan y de qué hablan, y a veces dicen muchas verdades que duelen, y a veces se quedan con muchas verdades que no trascienden o que no las hacen trascender. Eso no es una crítica para ustedes dos, yo sé que son crótalos muy grandes, con muchos años ya en esto, entonces sí pueden ustedes defenderse, sí pueden decirle de qué adolece Nuevo Laredo. Me preguntan sobre el sistema educativo, yo digo que si adolece de algo no lo puedo calificar, porque son también muchos años donde que me ha tocado estar al frente de un aula, no los he enseñado a razonar, me ha tocado estar con gente razonada, intuitiva, ya preparada, porque me ha tocado en grados superiores, pero el gran sacrificio y esfuerzo que hace desde la educadora y el educador, yo quisiera que vieran ustedes, que estuvieran pendientes en un preescolar, en un kinder, que vieran el estrés con que trabaja una educadora, que vean y sientan que esa educadora puede ser testigo de maltrato infantil y no lo puede revelar, y sin embargo esa educadora o ese educador, por la simple omisión del maltrato, ya está cometiendo un delito por omisión y puede ser perseguida o perseguido por el Ministerio Público y puede ser castigada o cuando menos sujeto a proceso por un delito involuntario o por un delito que por amenazas del que maltrata, del que ofende, del que abandona, no atiende la responsabilidad que tiene ante la familia. Eso también debemos de verlo desde preescolar, primaria, secundaria, y le paramos ahí, porque si entramos a las preparatorias ya tienen una independencia, ya tienen una madurez, que ya actúan con absoluta libertad y algunos otros ya se imponen a la voluntad de los padres. Entonces, eso no es decirles a ustedes nada nuevo. Eso ustedes ya lo saben, lo ven, lo han investigado, lo han tratado en sus programas. Pero lo que sí quiero decirles, y ser repetitivo, Nuevo Laredo tiene una estructura educativa fabulosa, tiene una estructura de vigilancia, de evaluación de los supervisores, tiene cada una en sus áreas,
la vigilancia constante, qué hace un director, qué hacen los maestros, independientemente de los ojos muy puestos del propio sindicato que tiene sobre los miembros de ese sindicato, que es el Sindicato de Educación, que también está constantemente vigilando el cumplimiento de las obligaciones y además la fiel disposición de trabajar y rendir ante los niños, los adolescentes que les son encomendados. Jorge. Licenciado, ¿algún programa como preventivo? Porque en las secundarias hay infinidad de chamacas que resultan embarazadas. No hablamos de preparatoria porque ahí ya es otro cantar. Es otro cantar. Chamacas de 13, 14 años. Hay un trabajo muy hermoso que hace la Secretaría de Salud, específicamente Jurisdicción Sanitaria número 5. Hay mujeres y varones que tienen ese trabajo de llevar a las escuelas primarias y secundarias, sobre todo a los sexto año y a las secundarias, todo ese tipo de pláticas, y les digo que son fabulosas, son profesionales al 100%, manejan un lenguaje muy propio en el ámbito de la sexualidad, manejan un lenguaje muy propio en las enfermedades de tipo contagioso producto de las relaciones sexuales. Eso es loable. Les digo, conozco a cada una de los integrantes que va y se para delante de un grupo de varones y de damitas y les explica al 100% cuáles son las consecuencias y les advierte que todo tipo de conducta o error en este tipo de relación provoca un rompimiento hacia la formación vertical de su educación, interrumpe ese camino o esa esperanza que tienen los padres para tener un profesional a tiempo y sobre todo, Jorge, y tú, Pablo, eso es un trabajo que deben de hacer recalcar los padres. Ya no se trata de aquel honor constante que nos repetían nuestros padres, que esa falta de respeto y acciones cometíamos el agravio al honor de la familia. Vamos a retomar cuando menos con carácter, con responsabilidad, los padres de familia, los abuelos, los tíos, las tías, este tipo de consejos para que nuestros adolescentes no se equivoquen y no interrumpan su camino vertical en cuanto a la educación y la vida. Si me permite, vamos a un corte y regresamos. Bien, continuamos con el licenciado Fernando Ríos Rodríguez, que más que entrevista es una agradable plática, una agradable charla, muy propositiva, muy orientadora. Pero pues, ¿cómo ves, Jorge? Pues mejor lo dejamos solo y nos vamos, ¿no? Sí, pues sí, ya nomás él habla. No. Antes el pleito era el micrófono con aquel, ahora es con los dos. No. También vine. Tienen derecho a preguntar, tienen derecho a opinar. No quiero que los vaya a regañar su productor, que diga, oye, los traje para qué, lo dejaron hablar solo. Luego ya nos atacó, nos dijo Crótalo. Bueno, el crótalo es un ser ovovivíparo, ¿verdad, doctor? Es ovovivíparo, es lo que ustedes no saben, es que hay reptiles que son más peligrosos que otros. Ustedes son mansitos, son buenos. Yo sí, yo sí. Sí, aquel. Bien. Es correlillo de agua. Bien. Le quería formular esta pregunta al licenciado. Sabemos Nuevo Laredo es una ciudad fronteriza, todo lo que conforma ser una ciudad fronteriza es un mosaico de corrientes migratorias, de actitudes, de formas de ser, pero quisiera que nos diera una radiografía sobre Nuevo Laredo, cómo nos encontramos, cómo estamos como sociedad. Bien, qué bueno que me preguntas en cuanto a sociedad, porque las colindancias no las conozco a 100%. Sé que Nuevo Laredo tiene 1,665 kilómetros cuadrados,
¿Cuántas plazas de pies mojados? Bueno, la verdad que los verdaderos pies mojados están en Las Vegas del Río, para todos aquellos que vienen con la esperanza de cruzar hacia los Estados Unidos. Ahí es donde verdaderamente se mojan los pies. Ese es el verdadero parque de pies mojados, donde se refleja y se frustra la esperanza. Pero Nuevo Laredo, repito, en ese territorio, que chequen debidamente, ese territorial de Nuevo Laredo es más grande que el estado número 32, territorialmente hablando, que se pretende o que ya está debidamente autorizado, y solo depende que el constituyente compuesto por las soberanías estatales lo aprueben. En esos 1,600, Nuevo Laredo tiene un equivalente de 390 ranchos. Esos 390 ranchos tienen 40,000 cabezas de ganado. Para mí, en Nuevo Laredo es el único sector productivo y hasta cierto punto abandonado por los sistemas federales y estatales. No tiene agricultura. Anteriormente eran regiones agrícolas muy grandes. Tenemos desde la ribera del río Bravo. No, pero ya te saliste del municipio, ya te fuiste. De aquí hasta Miguel Alemán, ¿cómo fíjate, Pablo, empiezas en el ejido La Cruz, vienes en el ejido Alemán, en el ejido Miguel Alemán, llegas al Francés, llegas a todo ese tipo de ejidos. Era auténticamente agrícolas. Ajá. Se daba del algodón, el maíz, el frijol, bueno, lo que sembraras, porque para cosechar necesitas sembrar. Claro. No crean que esto se da gratis. Posteriormente teníamos el rancho El Popo, donde se daban el algodón, y luego teníamos de aquí hasta el rancho La Soledad, que era de don Utimio Cárdenas y que ahora es de sus herederos. Había cuencas lecheras. En el 68 había... Pero no la conocí, yo estaba, no nacía todavía. No, es que a él lo criaron con leche de soya, no tenía por qué conocer... si se daba o no se daba. No probaste ni la leche de cabra, ni la leche de vaca, ni la de burra, que era la más apropiada. Entonces, pero si quieres hablar en serio, vamos a hablar en serio. Esa región agrícola que era Nuevo Laredo se terminó. Y hay otra cosa, Pablo, que puedes constatar. ¿Cuántos miles de litros de agua tratada arroja al río la planta tratadora de Aguas Negras? Esa agua ya tratada se torna al río en mejores condiciones que las que lleva el río Bravo. Entonces, ¿por qué no canalizar esa agua que ya está descontada por la Comisión Nacional del Agua para Nuevo Laredo, y pudiéramos estar hablando de 700 litros por minuto que se arrojan al río, cuando se pudiera hacer una región agrícola muy importante en Nuevo Laredo? Para el sistema de riego. Pues cuando menos no habría, porque hay declives, hay niveles, simplemente por gravedad. Creo que así dicen los ingenieros y los que saben, cuando se riega a cielo abierto o que se canaliza por gravedad, esa es la manera en que se trabaja. Bueno, pero retomamos, no tenemos agricultura, no tenemos industria. Si alguno de ustedes habla de maquiladora como si fuera nuestra propia industria, pero eso es lo más incierto. La industria maquiladora es producto de un tratado internacional. Al terminarse el tratado Brasilir en 1965, Estados Unidos le dice a México: no más braceros, al menos en tratado. Vamos a crear el Tratado de Industria Maquiladora de Valor Agregado, Se forma ese gran tratado para las fronteras, exclusivamente para las fronteras. Cuando se forma ese tratado, empiezan a resurgir en las fronteras industrias que vienen a maquilar.
Y si ustedes recuerdan, hace 28, 30 años se empieza a dar la educación o los subprogramas de educación en materia tecnológica. Aparecen los CEBETIS, aparecen los COBAT, aparecen los CONALEP, que son mano de obra fíjense, es una subprogramas ya debidamente para decir, si no la hiciste a lo profesional, tienes un título, una opción, porque ya tienes un certificado de tecnología o de tecnológico. Y luego aparece el subprograma de universidades tecnológicas, que hasta últimamente se les ha venido incrementando y se han venido aceptando los programas de educación superior. Eso es muy importante. Eso es lo que nos ha mantenido también con una educación a medias. Hubo en su momento, en la década de los 60, 70, el sector turismo. También tuvo su auge, había su ganancia para Nuevo Laredo, y que también actualmente está tronado completamente. Bien, hay muchas organizaciones en Nuevo Laredo que saben lo que están haciendo y cómo hacerlo. Se está buscando el turismo médico, se busca el turismo industrial, el turismo educativo. Eso es importante, que la gente, que la persona interesada en darle un cauce a Nuevo Laredo lo haga con sentido, lo haga con rumbo. Eso es sumamente importante. Nuevo Laredo no tiene turismo, el turismo que nosotros deseáramos no lo tiene, de diversión. Hace falta un parque enorme ahí donde, en el rumbo en que está. Y eso es un regalo que le hacemos a Nuevo Laredo o a los funcionarios, para aquellos que pudieran hacer un parque recreativo en la parte donde hace una curva y que está la planta tratadora de aguas negras, y donde se ve el río Bravo de lo más manso, y es una de las visiones más hermosas que se tiene en Nuevo Laredo, sobre todo el río. Ahí hace falta un proyecto, y probablemente el único varón que tiene la calidad de hacer un proyecto sea el arquitecto Quiñones, Ignacio Quiñones, que es el que tiene idea de cómo hacer las cosas en la actualidad, sobre todo en proyectos que son trascendentes en la vida y que proyecten a una población o a una ciudad como Nuevo Laredo a nivel nacional o a nivel regional o a nivel Tamaulipas. Eso es, ya que estamos hablando de todo, tú lo provocaste. Entonces, lo otro sería que nuestros inversionistas, pero que los inversionistas que tenemos se queden, las inversiones en Nuevo Laredo. Yo no quiero ser crítico de nada, pero aquellos que tienen la oportunidad de ganar con su trabajo, con su honestidad en Nuevo Laredo, lo arriesguen por amor, por cariño, con el deseo de progresar. Tenemos grandes agentes aduanales que incluso ni siquiera viven en Nuevo Laredo, es más, ni las cuentas bancarias tienen en Nuevo Laredo, y de perdido pudieran hacer alguna inversión que dignificara la industria en Nuevo Laredo. No tenemos industria propia, o al menos que ustedes la conozcan. El municipal le marca que una de las obligaciones del ayuntamiento es la construcción de un mercado de abastos. Sí. ¿Por qué no se ha hecho ese mercado de abastos en Nuevo Laredo? La libertad las establece el artículo 115 constitucional, en cuáles son las actividades de la autoridad municipal, el órgano de gobierno que es el ayuntamiento, el presidente municipal, hicieran un estudio y vieran la posibilidad de crear un mercado de abastos. En su origen, aparentemente tuvimos uno donde se daba ese tipo de atención a las necesidades primarias de la alimentación. Nuevo Laredo sigue teniendo esa necesidad, pero volvemos a lo mismo, a lo otro. Las grandes cadenas alimenticias vienen a ser innecesario ese mercado de abastos, o no competiría el mercado de abastos, salvo en
en las partes de las colonias o los lugares apartados de Nuevo Laredo, que son muchos, pero al final de cuentas, muy cierto, lo establece la Constitución, lo establece el Código Municipal, eso queda a la libertad o a la posibilidad de que la autoridad municipal determine qué hacer y cómo hacerlo. Por fortuna, Nuevo Laredo tiene, gracias a su situación geográfica, un presupuesto millonario que es el quinto municipio millonario del país, sin contar las grandes conurbaciones, pero que esos millones no son propios de Nuevo Laredo, no los generamos nosotros. Los habitantes de Nuevo Laredo no generamos ni siquiera para pagar la nómina municipal, mucho menos para presumir y decir que son recursos propios. Son recursos, economía ficticia. Son recursos que la Federación y el Estado nos aportan gracias a una posición geográfica. No porque realizamos trabajos o porque toleramos los miles y miles de trailers que cruzan por nuestra ciudad. Nosotros no hacemos lo que exportamos, nosotros no consumimos lo que importamos, entonces simplemente somos un camino de paso, somos una ciudad de paso, privilegiados por nuestra propia situación geográfica, pero desgraciadamente no tenemos esas fuentes de trabajo que nos den la seguridad de la economía. O sea, reitero, a final de cuentas tenemos una economía ficticia, porque todo lo que se genera ya como utilidad son de inversionistas o empresas foráneas. Ficticia no, Pablo, porque somos parte de un todo nacional. Nuevo Laredo no es una región aislada. Nuevo Laredo pertenece a Tamaulipas. Tamaulipas pertenece a México, tú y yo pertenecemos a Tamaulipas o de donde venimos, aquí ya nos identificamos y de aquí somos. Nosotros necesitamos tener principio de identidad, creer que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, estamos participando para bien de la nación, que somos un Estado de Derecho, que somos una república, que nuestra capacidad da para entender lo que somos mexicanos con identidad, pero que también podemos ser mexicanos universales, que creemos en el orbe, que creemos en lo ecuménico porque somos universales, pero sobre todo tener ese cariño por México, creer que somos un Estado con muchos problemas, pero un Estado que ama su nación, que respeta su nación. Por nacimiento, por herencia, somos una nación mexicana. Me decía, muy agradable la charla, la plática, y quedan muchos temas, obvio, en el aire. Cuando tengas vacaciones largas, ven y platicamos. Cuando tengas a quién entrevistar, diría. Cuando no tengas a quién platicar y todo, ven y aquí platicamos. Pero estamos cerrando el año. Sí. 2015, y a mí me gustaría, Alicia, que pues le diera un mensaje a nuestros amigos cibernautas. Con mucho gusto. Para cerrar el segmento. Con mucho gusto. Ante la hermandad que me une en este par de varones, quiero decirle a la comunidad de Nuevo Laredo que en esta Navidad sea de felicidad, de tranquilidad, de unión familiar, de mucho respeto, pero sobre todo mucha salud. Y para el año 2016, a toda la sociedad de Nuevo Laredo, que sea un año venturoso, lleno de salud y felicidad. Pues muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Por recibirnos aquí en las instalaciones, en las oficinas del Comité de Participación Ciudadana. Ya lo sabe, si usted tiene algún problema a resolver, sea jurídico, de salud, oftalmológico, oncológico, venga, acuda aquí a las oficinas de Participación Ciudadana, que se ubican en Macleo Herrera 2032, entre Jesús Carranza y Degollado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Pablo, muchas gracias. Voy a hacer esto. Gracias, muy amable. Es nuestro director. Sí. Nuestro director. Conózcanlo. Conózcanlo. Él es el que se queda con el billete.